¿Estás grabando? Entonces, mi nombre es Flavio César Esparza Guajardo y les voy a hablar sobre el tema relacionado con el APA y el Vancouver, ¿sí? Los formatos de citación, de referencias. Y esta cosa no cambia. Ya. Muy bien, el orden del día. En primera instancia vamos a hablar sobre las generalidades del formato APA y el Vancouver. Realmente será muy corto, solamente es una lámina. Posteriormente continuaremos con las características del formato APA. Seguiremos con el formato Vancouver y aproveché esta presentación para hablarles sobre un gerenciador de citas y referencias bibliográficas, el cual pues lleva por nombre Mendeley. Y vamos a empezar. En primera instancia, pues tenemos que las normas de citación van a ser necesarias para que nosotros podamos sustentar de una manera científica, es decir, basado en evidencia, nuestro trabajo realizado. En este mismo contexto, pues tenemos que existe una citación dentro del texto, ¿sí? Es decir, en el texto que estamos trabajando, y comúnmente es colocar el apellido del autor y el año. Este sería el formato APA. Y si es el caso, pues un número secuencial. En este punto, pues estamos hablando del formato Vancouver. Bien, eso dentro del texto. Por otra parte, pues vamos a encontrar un apartado al final de nuestro escrito denominado referencias, cuyo orden pues también va a tener características del formato APA o del formato Vancouver. En la parte inferior de este texto les puse los ejemplos. Como pueden ver, lo que se encuentra entre paréntesis, ¿sí? Sería el formato APA y su referencia está indicado con la flechita, ¿sí? Aquí pueden ver las características específicas de cada uno de estas normas. Como pueden darse cuenta, en el formato APA, pues está por orden del abecedario, ¿sí? Con algunas características propias, y el formato Vancouver pues está en una numeración arábica, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a hablar sobre la norma APA. ¿Sí? Este documento, bueno, les voy a comentar que este documento se elaboró a partir de las recomendaciones del Manual de Publicaciones de la APA, ¿sí? Que fue publicado en el año pasado, en el 2021. Esta será la cuarta edición o traducción de la séptima edición en inglés, ¿ok? Y pues aquí vamos a hablar sobre los ejemplos del formato en general, sobre los tipos de letras, sobre las citas y algo muy importante sobre las referencias, que en muchos de los casos se puede llegar a convertir en un dolor de cabeza. Y, ok, presentación pues fue adoptado por Johan Andrés Agudelo Ortega. Él es un maestro de la Universidad del Quindío en Colombia. Bueno, realmente toda esta información que les voy a hablar proviene de un diplomado que se llevó hace unos cuantos meses. Entonces, aquí se nos habló sobre la actualización de la séptima edición, la cual pues les voy a compartir. La séptima edición del formato APA. Ahora, entrando de lleno a lo que es el formato del APA, tenemos que el tipo de papel pues será un tamaño carta, ¿sí? Que los márgenes serán de 2,54 centímetros de margen en los 4 lados. Para esto, pues me voy a permitir compartir un documento de Word en el cual no está de más mostrar la manera en la que se van a configurar los márgenes. Entonces, en la barra de herramientas, nos vamos a ir al de disposición, luego nos vamos a márgenes. Sí, le damos en márgenes personalizados, que se encuentra hasta la parte de abajo. Y luego aquí ya vienen aquí todos los márgenes. Aquí le vamos a dar 2.54. 2.54. Y eso en todos los márgenes. Muy bien. Entonces, ahí le podemos dar en la parte inferior
izquierda del cuadro de texto que aparece en pantalla como establecer margen predeterminado, que nos va a establecer como que a partir de este momento todos los documentos que nosotros trabajemos en Word van a tener ese tipo de margen. Como pueden ver, pues aquí ya se incrementaron. Miren, aquí le voy a dar para regreso. Ahí está. Y aquí está ya con el 2.54. ¿Vale? Esto es los márgenes que debe tener nuestro documento. Muy bien. Vamos a volver a la presentación. La letra es algo muy importante. La sexta edición pues solamente nos permite que usáramos el Times New Roman en 12 puntos. ¿Qué es lo que ha pasado en esta séptima edición de la APA? Del APA. Bueno, pues aquí ya se volvió un poquito más flexible. Aquí nos permite utilizar 4 tipos de letras diferentes. El primero de ellos es el Arial a 11 puntos, el Calibri en 11 puntos, el Lúcida en 11 puntos, el Modern normal en 10 puntos. ¿Sí? Entonces ya podemos tener un poquito más de diversidad en cuanto a la letra de nuestro documento, pero a final de cuentas tenemos que saber que todos estos puntos, todos estos formatos, muchas veces van a estar determinados por la institución en la que nos estemos educando, por nuestros asesores. Ellos van a ser los que en algunas ocasiones nos van a decir qué tipo de letra usar, qué tamaño de letra usar. En la parte inferior derecha de su pantalla, pues ahí pueden ver también el tipo de letra, 2.54 de márgenes en los 4 lados. Muy bien. ¿Qué hay en cuanto a las figuras y las tablas? ¿Sí? En este se va a usar en la nueva edición, en la edición 7 del APA, un tamaño de letra que va desde el 8 hasta 14 puntos. ¿Sí? Aquí el autor pues, nos recomendaba que usáramos el de 11 puntos para pues, tener una mejor presentación, un mejor formato. Y pues cabe resaltar que en la sexta edición solamente se permitía utilizar el tamaño de letra de 10 puntos. Entonces, pues ya un poquito más flexible esta nueva edición. Muy bien, para las notas del pie de página se debe utilizar una tipografía de 11 puntos. Se debería alinear el texto a la izquierda o justificarlo según sea la decisión del autor o de los coautores o de la institución educativa. ¿Sí? Aquí cabe resaltar que hay algunos países, como por ejemplo en México, que es cotidiano que lo llevemos a cabo del lado izquierdo, pero en otros países, como lo es en Colombia, y esto porque nos lo comentó el ponente, en Colombia el alinear el texto a la izquierda se puede asociar a un desorden, entonces ellos lo que utilizan es el justificado, ellos lo tienen justificado para tener un mejor orden. No se deben dividir las palabras al final de la línea. ¿Qué quiere decir? Que si estamos escribiendo, por ejemplo, epidemiológico, no podemos poner epi y luego epidemiológico en el siguiente texto. No, si no cabe la palabra, se tiene que llevar la palabra hasta el siguiente renglón. El interlineado, pues aquí ya nos menciona que puede ser de 1.5 o de 2 según la disciplina. Y en este punto tenemos que tener mucho cuidado porque ya que si lo hacemos en el de interlineado de 2 puntos, nos puede quedar menos espacio para plantear nuestras ideas, porque recordemos que hay apartados como lo es la conclusión, como lo es la introducción, en la que muchas veces, por ejemplo, las revistas científicas nos solicitan que solamente sea 2 cuartillas o 1 cuartilla. Entonces, si nosotros utilizamos el interlineado de dos nos quedaría menos espacio para plasmar nuestra idea. Entonces, lo más recomendado es que usemos el del 1.5. ¿Sí? También algo muy importante es de que debemos usar la sangría, ¿sí? Entre cada párrafo. Y procurar que cada párrafo tenga más de 7 renglones, pero menos de 14. ¿Sí? Y pues la sangría tiene que ser de 1.25.
Para este caso también voy a permitir salirme un poquito para el texto que les había mostrado, que les he mostrado hace un momento. Y en este vamos a checar. Bueno, aquí ya tenemos el inicio, el interlineado en 1.5. Aquí, bueno, lo ideal sería pues que seleccionáramos el texto. Aquí lo tenemos seleccionado. Nos vamos al interlineado de 1.5. Y algo muy importante que nos menciona el formato APA es que no debe de existir esta separación. ¿Sí? Lo único que va a separar un texto del otro sería la sangría. Entonces, ahorita van a notar la diferencia. Tenemos que seleccionar el texto. Nos vamos otra vez a la barra de herramientas, a inicio, a párrafo, y le damos aquí en interlineado hasta la parte de más abajo, dice quitar espacio después del texto. ¿Sí? Y esa sería la forma en la que tendría que quedar nuestro texto, ¿sí? Miren, vamos a ver la diferencia. Ahí está con el espacio, y ahí está sin el espacio, ¿sí? Si fijan, se quita el espacio. Bueno, aquí vamos a la presentación. Ahora vamos a hablar sobre los niveles de encabezado, y es que este es algo muy importante en cuanto al formato que vamos a presentar a nuestros asesores o a nuestros lectores. Sí, aquí APA pues, nos dice que vamos a poder tener 5 niveles de encabezado. La manera en la que se los voy a explicar es la siguiente. Tienen que ver en la parte superior derecha de su pantalla, acá donde está arriba marco teórico, ahí lo van a ir revisando. ¿Sí? Entonces, el nivel número 1 nos dice que es un encabezado centrado en negritas. Aquí, como lo pueden ver en el marco teórico, ahí se aprecia la manera en la que tiene que estar escrito. Ahora, este es el marco teórico, ¿sí? Que es como un apartado de nuestro protocolo de investigación, de nuestra tesis, de nuestro ensayo o de cualquier escrito que nosotros vayamos a hacer. Seguiría el nivel número 2, el cual nos menciona que es un encabezado alineado a la izquierda, pero este va a ser en negrita. Entonces, ahí dice perfil epidemiológico de pacientes positivos a COVID-19. Ese será nuestro nivel número 2. Para el nivel 3 tiene que ser un encabezado alineado a la izquierda, en negrita y con cursiva. ¿Sale? Ahí la diferencia pues va a ser que va a estar en cursiva. Para el nivel 4 sería un encabezado en párrafo con sangría, en negrita y punto final. Si se fijan, es similar al encabezado del nivel número 2, nada más que aquí pues ya lleva la sangría. En nivel 5, lo que se diferencia del nivel número 4, pues va a ser la cursiva, es decir, va con sangría, va en negritas, pero lleva punto final y en cursiva. Ahora, ¿qué es lo que le recomiendo? Que este formato este formato pues lo realicen hasta el final de haber terminado su manuscrito. ¿Por qué? Recordemos que nosotros cuando estamos haciendo la tabla de contenidos, como pueden observar en esta imagen, le tenemos que ir dando la configuración, el formato a cada uno de estos encabezados y por lo tanto el tipo de letra, la negrita, la cursiva, se va a quitar. Se va a quitar para poder crear la tabla de contenidos. Entonces, una vez que ya tengan su tabla de contenidos, lo ideal sería que hagan el nivel de encabezados con este tipo de formato. ¿Sale? Bueno, a continuación se observa la forma correcta en la que se debe de realizar una portada en el formato APA. ¿Sí? Nos dice, como ustedes pueden ver, es una portada demasiado sencilla, pero pues es la manera correcta en la que el formato APA nos lo pide en la 7ª edición. Como punto número 1 está pues el título. Aquí es muy importante
solamente poner en letras mayúsculas la primera palabra del título y palabras que sean como el nombre del estado. Aquí se cuenta Zacatecas cuando tiene nombres personales, o por ejemplo, palabras clave como COVID-19, ¿sí? Todo lo demás va en minúsculas porque se podía prestar a como, en mayúsculas, a como si estuviéramos gritando el título. Entonces, esa es la percepción de los autores del formato APA, por eso lo recomiendan que sea solo la primera mayúscula, minúsculas y mayúsculas, ahora sí que nombres de estados, palabras claves. Posteriormente, pues sigue el nombre del autor, ¿sí? En su caso que tengan algún grado académico, pues se pone licenciado en enfermería, maestro en educación, doctor en ciencias y ya el nombre del autor. Se coloca un número o una clave de identificación de autor. Por ejemplo, aquí estoy poniendo el número ORCID, que es un número, pues, que va a permitir identificar cuántos artículos científicos o cuántas publicaciones en revistas indexadas ha hecho el autor. Posterior a ello, pues sigue el logo o los logos de la institución educativa en la cual estamos educándonos, en la cual estamos trabajando. Continúa el nombre de a quien se le presenta. Sí, en este caso, pues es mi director de tesis, pero puede ser alguna universidad, alguna revista científica, alguna página de internet. Por último, deberán ir los datos de la institución en la que trabajemos o en la que estudiemos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí está la Universidad Autónoma de Zacatecas. El nombre completo es Universidad Autónoma de Zacatecas Francisco García Salinas. La unidad académica, el programa académico y terminamos con el nombre del estado de nuestro país y el año. ¿Sí? Aquí ya no se le pone ni mes, nada, solamente el estado, el país y el año. Bueno, eso es en cuanto al formato que vamos a estar manejando en cuanto al APA de la 7ª edición. Ahora vamos a ir con algo muchísimo más importante, o a lo mejor que nos preocupa o nos toma mucho tiempo, ¿sí? Lo que son las citas. Entonces, en el formato del APA nos dice que las citas van a tener requisitos, ¿sí? Tiene que estar organizado de la siguiente manera. Nos pide que sea el apellido, coma, el año y la actualización del APA en la 7ª edición nos pide, nos solicita que en el caso de ser posible le pongamos el número de página del cual estamos tomando la información. Por ejemplo, aquí tenemos que puede ser algún artículo científico, Fernández en el 2022, ya obviamente basándonos en las referencias, tendríamos que ir a buscar en la página 88. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el texto que estamos utilizando va a estar en ese artículo científico específicamente en el número de página 88, en el número de página 14, o etcétera. ¿Sí? Tenemos los tipos de citas, una que va a ser el tipo corto, que va a llevar de 1 a 40 palabras, y pues la larga que sobrepasará las 40 palabras. Muy bien. Nos dice que para citar una obra de 1 o 2 autores, se debe incluir el nombre del autor o autores en cada citación, ¿sí? O sea, desde el principio, desde que nosotros supongamos que estamos haciendo un artículo científico y en introducción vamos a citar a estos autores, y luego lo vamos a volver a citar en el marco teórico, y luego lo vamos a citar en la conclusión, luego en la discusión. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a poner siempre el mismo forma de cita, ¿sí? La misma. Para citar una obra de 3 autores o más, se debe incluir el nombre del primer autor más el et al, incluida desde la primera. ¿Qué quiere decir? Antes nos pedía APA que en la primera citación pusiéramos todos los autores. Ya después de eso se ponía solamente el primer autor
Y en la segunda citación se pone el primer autor, et al. 2020, 2022. Y actualmente nos dice que ya tenemos que ponerlo desde el principio, solamente el primer autor, ya no más. Ya no más los otros autores. Ahora, en cuanto a la cita de menos de 40 palabras, como su nombre lo dice, pues van a ser las que tienen menos de 40 palabras. Se escribe entre comillas, es muy importante que se va a escribir entre comillas. Y si es literal y tiene menos de 40 palabras, ¿sale? Dentro del texto y se agrega un punto final después de la página. Aquí es muy importante que el APA nos pide que tratemos de evitar en lo menor posible este tipo de citas, ¿sí? Lo menos que la podamos usar. Y aquí tenemos pues un ejemplo, como pueden encontrar las palabras, aquí hay menos de 40 palabras, está entre comillas, ¿sí? Está entre comillas, luego está ya, se abre el paréntesis, López, coma, 2018, coma, la página, la P de página, punto, y el número en el que se va a encontrar esta información. Quiere decir que si yo voy a la referencia de esta cita, en la página 5 voy a encontrar esto que está entre comillas, ¿sí? Para la cita larga, que va a ser aquella que tenga más de 40 palabras, pues se va a escribir aparte del texto, ¿sí? Aquí no va a llevar comillas, se recomienda que sea a 11 puntos la letra y con sangría interlineado de 1.15 y se agrega punto antes después del paréntesis. Aquí está un claro ejemplo, que quiere decir, yo estoy a lo mejor parafraseando la información del paciente, pero hay un apartado de su artículo que me es de suma importancia, entonces decido colocarlo de la manera en la que está escrito. ¿Qué quiere decir aquí? Entonces estoy mencionando al autor y el año, de cierta manera estoy citándolo. Si ustedes se fijan aquí, la cita de la nueva actualización que nos pide APA se divide. Está el nombre, el apellido del autor, está el año y en la parte inferior está la P de página, punto y el número, que es 158. ¿Sí? Después del texto que estamos nosotros redactando, para agregar o para insertar ese texto, se tiene que poner sangría. Se pone sangría, lo cual va a ser la diferencia de que será una cita larga, no lleva comillas, y después se pone el punto antes del paréntesis, se abre paréntesis, la P de página, punto 158, se cierra el paréntesis. Esta sería la manera correcta de que nosotros podamos hacer uso de la información de algún artículo científico, de alguna tesis, de alguna página de internet, ¿sí? Por medio de la citación en la séptima jornada del APA. Muy bien. Ahora vamos a pasar con las figuras y tablas. ¿Qué es lo que ha cambiado en este punto? Bueno, nos menciona que se debe poner en la parte superior de la figura o tabla, ¿sí? La palabra, y que debe ser en negrita. Como lo pueden observar aquí dice, por ejemplo, tabla 4, 2 puntos, tabla 4. Aquí voy a hacer una diferenciación, ¿sale? El orden pues se va a colocar obviamente en números arábigos, es decir, en el número que le va correspondiendo, tabla 1, tabla 2, tabla 3, figura 1, figura 2, figura 3. Y el título de la figura o de la tabla, en su caso, en esta imagen, tiene que ir en cursiva. La actualización nos dice que en la parte inferior se coloca la fuente, es decir, el nombre del autor, el año. ¿Sí? Entre paréntesis se debe colocar y punto final. ¿Sí? Aquí, ¿qué es lo que pasa? ¿Se acuerdan ustedes? Antes le poníamos, como lo se observa en la tabla de la parte inferior izquierda de su pantalla, dice fuente, elaboración propia. Y ya en el APA séptima edición, pues nos dice que pongamos la fuente, el nombre del autor y el año entre paréntesis en el que se realizó esa tabla, en el que se realizó esa figura y punto final. ¿Sí?
Y también, pues aquí la letra dentro de la figura o de la tabla, ya tenemos un rango que irá desde el 8 hasta 14 puntos, ¿sí? Todo eso, pues cuidando que la presentación del documento, pues se vea estética, se vea bonita, se vea ordenada, ¿sí? Se vea, sea de fácil lectura para nuestros lectores. Aquí, bueno, está otro ejemplo. Está el número de tabla en negrita, el título descriptivo de la tabla o de la figura, de la gráfica, en cursiva. Aquí algo muy importante es que el formato APA solamente nos permite que el texto sea en horizontal, ¿sí? El formato APA nos prohíbe que pongamos texto en vertical, entonces como pueden ver todo el texto está en horizontal. Tenemos algunos datos como es el el índice de confianza, la clasificación que se está estudiando. Y bueno, aquí está algo importante. Dice que en la parte inferior de la tabla podemos colocar una nota que sería el índice de confianza, ¿sí? Y que va a representar, ahora sí, qué es lo que significa esa nomenclatura, ¿sí? Porque a lo mejor no todos vamos a ver lo que es el IC, a lo mejor no todas las personas van a saber lo que es el índice de masa corporal, entonces ahí le podemos poner IMC y luego igual, índice de masa corporal, y así para facilitar la lectura, la comprensión de nuestras tablas y de nuestras gráficas. La fuente, pues aquí está, Viveros y colaboradores en el año 2021, P de página, punto y 132. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros vamos a esa fuente, pues vamos a encontrar esta tabla en la página 132. Muy bien. Eso en cuanto a las citas. Eso es en cuanto a las citas. Ahora, APA también nos menciona que tenemos que hacer una diferencia en cuanto a lo que es la referencia y la bibliografía, ¿sí? Él nos dice que las referencias van a ser todos aquellos artículos científicos o en general toda la información que nosotros estamos planteando en nuestro texto y que tiene las referencias bibliográficas, las referencias nada más. Y la bibliografía va a ser toda aquella información que nosotros estudiamos, que nosotros conocemos, pero que no plasmamos dentro del documento. ¿Qué quiere decir? Que la vamos a contemplar, la vamos a escribir, otro apartado que diga bibliografía, pero se va a entender más como lecturas recomendadas. ¿Qué quiere decir? Que yo ahí voy a poner algunas referencias mmm, que no van a estar, por así decirlo, como citadas en nuestro artículo, pero que de esa manera estamos incitando al lector a que vaya y las busque, pues para que amplíe su conocimiento, para que tenga una mejor comprensión del tema, ¿sale? Muy bien, ¿cuál es la forma correcta de referenciar los libros impresos? ¿Sí? Aquí solamente es seguir un patrón que ya está pues predeterminado por el APA. Aquí nos dice que va a estar el apellido del autor, coma, la inicial del nombre, punto, se abre paréntesis, se pone el año, se cierra el paréntesis y punto. Posterior a eso tiene que ir el nombre del libro en cursiva, todo el nombre del libro en cursiva, punto, la edición, punto, la editorial, en el caso de que los tenga. Y tenemos que recordar pues que estas referencias tienen que ir en sangría francesa. Y pues cabe aclarar que hay veces que los autores publican 2 o 3 o más libros en un año, entonces eso lo vamos a diferenciar del número de publicación. Por ejemplo, si tiene 3 libros, va a ser 2021 A, B y C. Si tiene 4, pues hasta A, B, C, D y así sucesivamente. Ahora, ¿cuál va a ser la forma correcta de que nosotros podamos poner la sangría francesa? Miren, aquí tenemos que seleccionar, nos vamos a, lo había escrito. Nos vamos otra vez a barra de herramienta, a disposición, y luego aquí en el apartado de párrafo, aquí en la flechita de mero abajo, va a aparecer configuración de párrafo. Le damos clic. Aquí en sangría,
Vamos a seleccionar sangría francesa y le vamos a dar en aceptar. Esta será la forma correcta o esta es la manera en la que se está configurando para que sea sangría francesa. Entonces, así estaba y esa es la manera correcta, ¿sale? Muy bien. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo de, sería el apellido Vandelén, coma, la D que puede ser Daniel, que puede ser Diego, punto, la letra Y, Meyer, coma, W, punto, ¿sí? 1971, del Manual de Técnicas de Investigación Educacional, tercera edición por Paidos. Dice, nota, cuando es más de un autor, que es este caso, deberá poner el apellido y el inicial del nombre de cada autor separados por comas. En caso tal que el texto esté escrito en español, el apellido e inicial del nombre del último autor deberá ser agregado después de la conjugación Y, y por el contrario, si el texto está escrito en inglés, deberá ser agregado después de la conjugación etal o la I que se encuentra ahí entre paréntesis. Esta es otra actualización también que ha hecho la séptima edición. Quiere decir, antes siempre teníamos que poner el etal o la I que se encuentra entre esas, mm, entonces, entre esos paréntesis, ¿sale? Pero ahora ya nos da la opción de que si es en español, pues podemos utilizar la Y, la I, Y, ¿sale? Ok, ¿qué pasa con los artículos de revista o los que tomamos de la web? ¿Sí? Aquí nos menciona que tiene que ir el apellido del autor, coma, la inicial, el año, entre paréntesis, punto, nombre del artículo, punto, nombre de la revista en cursiva, coma, volumen. Y en el caso de que tenga el número del volumen, pues va entre el número entre paréntesis. ¿Qué quisiera? A lo mejor es el volumen 3 de 8 volúmenes. Entonces ahí se le pone el volumen, estamos utilizando el volumen 3, pero en realidad hay 8 volúmenes, ¿sale? Coma, páginas, punto y el enlace donde vamos a poder encontrar este artículo científico. El ejemplo se muestra en la parte de abajo, nos dice que Agudelo, J, punto, Caro, M y Mateo, T, punto, se abre un paréntesis 2021, se cierra el paréntesis punto, el uso de las herramientas TIC para escritura argumentativa. El nombre de la revista, pues va en cursiva, Revista Eléctrica en Educación y Pedagogía, ¿sí? El volumen 5, número 5 de 8 volúmenes que hay, coma, y el número de página en el que podemos encontrar esta información, seguido de, pues, el link en el que vamos a encontrarlo en la red. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los videos de YouTube? Estos también se pueden citar. Y se le tomó vital importancia durante y después de la pandemia, porque pues estuvimos en confinamiento, lo cual nos llevó a hacer uso de la tecnología, de la telecomunicación, en la cual pues se llevaron a cabo varias sesiones informativas, educativas, y por eso pues también les voy a mencionar la forma correcta de evitar los videos, de citar y de referenciar los videos en YouTube. Que aquí realmente no es lo más conveniente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar haciendo, por ejemplo, enfermería basada en la evidencia, ¿sí? Entonces, un video de YouTube no es como que la mejor fuente para que nosotros tomemos información, pero pues claro que se puede hacer. La manera correcta dice que es el autor, seguido del apellido, la inicial o nombre de la institución, ¿sí? El nombre del usuario, entre corchetes, punto, se abre un paréntesis en el cual va a ir el año, coma, el día, coma, el mes, se cierra el paréntesis y punto. Nombre del video, que tiene que ir en cursiva. Aquí entre corchetes vamos a aclarar que se trata de un video, ¿sale? Ahí no va otra cosa más que la palabra video, haciendo referencia a que es un video de YouTube, punto, YouTube,
punto, y el enlace en donde pueden encontrar ese video. Aquí el ejemplo, por ejemplo, tenemos que la biblioteca Cari realizó bueno, el usuario es Jairo Hernán Díaz. Ellos realizaron un video en el 18 de abril de 2017 de nombre Capacitación Bibliotéquica Cari. Perdón, el nombre del video sería, no, a ver, permítanme. A ver, sería Biblioteca, el autor sería Biblioteca Cari, el nombre del usuario sería Jairo Hernán Díaz, ¿sí? El año sería 2017, el día 18 de abril, ¿sí? El nombre del video sería Capacitación Bibliotéquica Cari, Estudiantes y Profesores, ¿sí? Esto que tiene pues que ir en cursiva, luego entre corchetes se confirma o se señala que es un video, se cierra el corchete, punto, en YouTube y el link en el que lo vamos a encontrar. Aquí nos dice que si el usuario y el autor son la misma persona o es la misma institución, pues no es necesario que coloquemos entre corchetes el nombre del usuario. Es decir, aquí pues se omitiría y solamente quedaría como Biblioteca Cari, punto 2017 y ya, todo lo demás. Los documentos de internet pues también se pueden referenciar. Aquí sería el apellido, la manera sería el apellido, coma, la inicial del nombre, el año, punto, título, que tiene que ir en cursivas y el enlace en el que lo vamos a encontrar. Por ejemplo, aquí tenemos el CURED, ¿sí? Que se genera en el año 2018. Esta es una plataforma. Pues sería punto, el título pues en cursivas, evolución humana, punto, y el enlace donde lo podemos encontrar. Bueno, también se pueden referenciar lo que son los podcasts. Y aquí pues la manera nos dice que tenemos que poner lo que es el apellido seguido de la inicial del nombre. Entre paréntesis tiene que ir el año, el día y el mes. Se cierra el paréntesis, punto. El título del podcast, que tiene que ir en negritas. Se abre un corchete, igual que en el ejemplo anterior, para que nosotros identifiquemos o mencionemos o reafirmemos que es un audio de podcast, ¿sí? Se cierra el corchete, punto, y se coloca el enlace de la web donde lo podemos encontrar. El ejemplo sería Podium Podcasts. Ese sería el apellido, el autor. Sería bueno, aquí tenemos entre corchetes la escena o el evento 04, el año 2021, del día 14 de agosto, ¿sí? El título, pues tiene que ir en negrita, sería El Mundo Gitano, Mito y Geografía. Se reafirma que es un audio podcast y se coloca el link. Bueno, se pone un punto y luego se coloca el link donde podemos encontrar este podcast. Dice que si el podcast no tiene numeración o código, pues no es necesario ponerlo. Esta numeración o código sería el evento o la escena 04. Las figuras, porque muchas veces nosotros utilizamos alguna figura ya sea para explicar alguna teoría, para explicar algún suceso, algún diagrama de flujo. Entonces, esos también los tenemos que referenciar. La manera correcta nos dice que es, pues, tenemos que poner el autor, coma, apellido, coma, inicial, del nombre. Luego, entre corchetes, iría el nombre del banco de imágenes, se cierra el corchete y entre paréntesis se pone el año y se cierra, ¿sí? Nombre de la imagen, entre punto, formato entre corchetes y punto recuperado del año, mes y día. Y pues también tenemos que poner la página web donde la vamos a encontrar. El ejemplo es black, J, punto, entre corchetes,
sería el nombre del banco de imágenes, que es el de Shutterstock, ¿sí? El año, pues fue en el año 2020. Se pone el punto, el nombre de la imagen, ahí está, Learn Online. Luego se coloca el formato, ¿sí? En este caso es JPG, punto, y de dónde lo podemos recuperar, ¿sale? También podemos referenciar pues, los trabajos de grado, ¿sí? Como puede ser maestría y doctorado. Aquí la manera sería el apellido, coma, la inicial del nombre, el año, punto, título de la tesis, y se tiene que explicar si es una tesis de pregrado, de maestría o de doctorado. Coma, el nombre de la institución que otorga el título, se cierra el corchete, punto, nombre de la base de datos o repositorio. ¿Sí? Si es que la subieron de internet, se coloca el punto y el URL si es que lo llegáramos a tener. El ejemplo sería Caro Lopera, coma, M mayúscula, punto, en el año 2018, ¿sí? Sería el título de la tesis. Aquí sería la comprensión de textos argumentativos irónicos, ¿sí? Hacia una didáctica de la ironía, ¿sí? Esta pues es una tesis doctoral de la Universidad del Quindío y pues ya en este caso no vamos a tener lo que es la base de repositorio o el URL, ¿sí? Porque pueden ser muchas veces tesis de maestría y doctorado que se encuentran en las instituciones y que pues ahí tienen su biblioteca y nosotros vamos, las tomamos y pues ya, o sea, no se subieron a internet. Muy bien, eso es todo en cuanto al formato del APA. ¿Sí? Y ahora pues vamos a hablar o vamos a analizar algo sobre el formato Vancouver, ¿sí? El formato Vancouver es un poquito más estrecho, es un poco más rígido en sus características. Aquí pues al igual que el formato APA nos dice que tiene que ser una hoja de tamaño carta, igual se dejan los márgenes, que ya sabemos cómo se tienen que codificar para darle formato a los márgenes. El número de las columnas aquí nos pide que sea 2. Ahí también pues en la barra de herramientas se configura para que tengamos 2 número de columnas. La fuente pues aquí solamente nos da el Times New Roman, el Verdana o el Arial. En el tamaño solamente nos da el de 12 puntos. Tiene que ser solamente alineado a la izquierda, interlineado de 2 puntos. Y las páginas se van a encontrar numeradas desde la página que tiene el título hasta la última, ¿sí? Y aquí algo muy importante también es que cada apartado va a iniciar en una página nueva. Es decir, no podemos iniciar el apartado de metodología o de resultados o de discusión a la mitad de la hoja, no, tiene que ser siempre al inicio de una hoja, ¿sí? Aunque de la página anterior solamente hemos dado 2, 3, 5 renglones, tenemos que darle el espacio para empezar el nuevo apartado en una nueva página. Aquí, bueno, pues al contrario del APA, aquí vamos a trabajar solamente con números, ¿sí? Estos van a ser consecutivamente en orden de aparición en el texto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que vamos durante el texto, en la introducción, y ahí tenemos la primera cita, tenemos el 1. ¿Qué quiere decir? Que hasta el último apartado, o en el apartado de referencias, el número 1 va a corresponder a esa cita bibliográfica. Si ya en la discusión vamos en la cita número 37, quiere decir que en la referencia, la número 37, la referencia 37 va a corresponder a la cita 37 del texto. Sí, vamos a tener también tipos de citas. Aquí tenemos la cita directa. Dice que es la que se transcribe textualmente. Sí, esta debe ser breve, de menos de 5 renglones. Se inserta dentro del texto entre comillas y el número correspondiente se coloca al final. ¿Sí? Es similar al tipo de cita corta en el APA, ¿sale? Entre comillas. La cita indirecta, pues es la mención de las ideas del autor con palabras de quien la escribe,
Sí, es como el parafraseo. Se incluye dentro del texto sin comillas y el número de referencias se escribe después del apellido del autor y antes de citar su idea. Muy bien. En realidad, el formato Vancouver, desde mi perspectiva, es más fácil y de hecho, pues les recomiendo que practiquen o empiecen a realizar su trabajo de investigación. Pueden llegar a un acuerdo con sus maestros realizando el formato APA. ¿Por qué? Porque está más completo. Está más completo y sería más fácil pasar de un formato APA a un Vancouver que de un Vancouver a un APA, porque el APA tiene menos información, ¿sí? O no tiene la información que requeriríamos con el APA. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros estamos trabajando siempre desde el inicio con un formato Vancouver y al momento, suponiendo que vamos a publicar nuestro artículo en alguna revista, la revista dice, ¿sabes qué? Yo quiero que tus citas sean en formato APA. Ahí batallaríamos porque nos faltarían datos, entonces tendríamos que volver a hacer las citas, a hacer las referencias, ¿sí? Porque nos faltaría pues obviamente información, ¿sí? Y entonces, bueno, aquí llega el punto más interesante de la ponencia, porque les voy a hablar sobre un gerenciador de citas y referencias bibliográficas, el cual lleva el nombre de Mendeley. Como le dice la diapositiva, es un software de gestión de referencias desarrollado por el Elsevier, ¿sí? Se utiliza para administrar y compartir trabajos de investigación y lo más importante, generar citas y referencias para artículos académicos. ¿Qué es aquí lo interesante, lo relevante? Que esta es un software, es un programa que se está actualizando constantemente. Como pueden ver en la parte superior derecha, tenemos la actualización desde 2017, 2020, 2021, 2022 y así, ¿no? Entonces, la última que se ha realizado fue en noviembre, el 18 de noviembre de 2022. ¿Y esto por qué es importante? Porque automáticamente este programa nos va a permitir que trabajemos con distintos tipos de citaciones y de referencias. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener la facilidad de un momento, en menos de un minuto, transformar nuestras citas, nuestras bibliografías de APA sexta edición a APA séptima edición o de APA a Vancouver o de Vancouver a APA. ¿Sí? Miren, aquí les voy a hacer un ejemplo muy, muy fácil. Muy bien. Aquí, miren, me voy a bajar. Aquí está. Como pueden ver, aquí tenemos, por ejemplo, esta cita es en formato APA y las referencias que van a estar por aquí abajito, aquí también están en formato APA, ¿sí? ¿Qué es el beneficio de tener nosotros el Mendeley? Miren, aquí está. Aquí está. Entonces, cuando ustedes descargan el Mendeley o cuando crean su usuario, de hecho es un usuario como Facebook, crean su cuenta y ahí van a descargar todos los artículos, ahí los van como guardando. ¿Qué es lo importante? Que si ustedes hacen su perfil, lo pueden abrir en cualquier otra computadora y toda su información, todos los artículos que tengan, van a poder llevarlos de un lugar a otro. Sí, van a tenerlos como en la nube. Aquí, bueno, les voy a explicar la manera tan fácil de cambiar las citas o las referencias, ¿vale? Una vez que ustedes ya tienen en su ordenador el software de Mendeley, que es muy fácil de descargarlo y de crear su perfil, hay muchos videos en YouTube para si lo quieren descargar. Entonces, miren, aquí entran a referencias y luego por lo tanto, referencias, va a aparecer mi apartado de Mendeley. Ustedes citan los ordenadores, si no tienen Mendeley, pues no les va a aparecer, a mí sí me aparece.
Y aquí va a aparecer, si fijan, aquí tiene la APA séptima edición, la sexta, o tiene el Vancouver. Entonces, por ejemplo, ahorita lo voy a transformar a Vancouver. Y pues en una cuestión de un ratito va a ser todo el cambio. Y miren, ahí pues ya se convirtió en el formato Vancouver. Fijan, ya está numerado. El 11, el 12, el 14. ¿Sí? Y nos vamos al texto. Si se fijan, aquí ya también está el 51, que quiere decir que ya también se cambió la citación en el formato Vancouver. ¿Sí? Aquí está. Y luego, pues si ya lo quiero cambiar al formato APA, pues ya lo vuelvo a aplicar en el APA. Séptima edición, en un cuestión de momento está haciendo la configuración, está trabajando. Y ya, se volvió a cambiar otra vez al formato APA. Nos regresamos. Sí, aquí está. Y es otra vez el formato APA. Y quiere decir, una vez que ustedes también descargan el Mendeley, pues ya entran a su internet, a su buscador, y aquí les va a aparecer el de formato APA. Esto va a aparecer una vez que lo instalen. Por ejemplo, ya entran a Google. Vamos a poner Google Académico. Y hacen una búsqueda. Vamos a buscar. Aquí está. Algo muy, muy fácil. Aquí no en México, ¿sale? Aquí, pues ustedes ya, vamos a ponerle en cualquier momento, vamos a buscar por los artículos 2021. Vamos a ver este del cielo, la incidencia. Un poquito. Aquí está. Lo buscamos en formato PDF. Muy bien. Aquí, le vamos a dar en Mendeley. Voy a iniciar mi sesión porque estaba cerrada. Ok. Aquí, como pueden ver, hay varias maneras de poderlo buscar o poderlo nosotros mismos clasificar. Aquí está, le damos a añadir. En el caso de que nos diga que Mendeley ha fallado, tenemos otra opción. Podemos descargarlo. Hay veces en las que sí lo aceptamos rápido, pero si no, pues lo descargamos. No pasa nada. Lo descargamos. Ponemos el nombre, lo vamos a dejar en el escritorio. En el escritorio. Guardar. Está. Aquí está abierto ya mi Mendeley. Es el cuadro de texto del diálogo. Y aquí está. Nada más lo arrastramos. Y aquí va a estar. La incidencia del impuesto especial. Aquí está. Aquí está Listo. Y aquí aparece acá todos los datos, el año, el abstract, el URL. Que le podemos agregar. Y luego ya nos vamos, por ejemplo, acá. Supongamos que lo queremos agregar. Obviamente este texto pues no va a ser de esa cita. Pero supongamos lo vamos a poner aquí. Aquí, luego le vamos a poner insertar cita. Ponemos palabras claves, ahí se aparece. Ponemos OK. Y aquí ya apareció. Aquí está apareció la nueva cita.
Sí, y nos vamos a donde diga Ibarra Salazar hasta las referencias. Ahí está. Ay, bueno, no apareció, pero aquí debe de estar. Bueno, ya. ¿Qué más? Y pues ya, eso sería todo. Ya. Y acabé, Dani. Emocionado. Espérame, voy a apagar la grabación. Viene por los chamacos.